saludo y bienvenida a cada uno de ustedes. El Señor ha sido infinitamente bondadoso, permitiendo que estemos en contacto una vez más. Gracias por vuestros saludos, vuestra consideración, el detalle tan hermoso de ponernos el lugar de donde se están comunicando con nosotros, en donde estamos juntos formando un equipo maravilloso, un equipo que está compenetrado en los asuntos celestiales. Para esta semana tenemos una lección hermosa. Sábado a sábado estamos viendo la manifestación de nuestro Padre a través del estudio de su palabra. Estamos siendo transformados, como el caso de estos dos hermanos a quienes vamos a poder analizar su vida para captar de esto una enseñanza tan fundamental que Dios tiene para nosotros preparados un hermoso ministerio, pero antes es óptimo también un cambio de nuestra forma de ser para que permita este trabajo muy apropiado dentro de su obra. Siempre vamos a estar orando por ti. Esta lección tiene un propósito tan grande, especialmente para los padres. A ti, querida madre, querido padre, que te encuentras en esta lucha incesante de llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Sigue batallando, sigue luchando, sigue orando, quizás muchas veces también llorando, porque así es nuestro trabajo. Un día hemos de presentarnos ante el Señor y diremos: he aquí los hijos a quienes me encargaste. Vamos a ver a una madre que, como todos nosotros en este camino, también somos alumnos que vamos aprendiendo en medio de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros afanes mal encaminados. Es Dios quien va a perfeccionar esta obra. Esta madre tenía un deseo hermoso, pero quizás no estaba proyectado de la manera conveniente, pero Dios hizo el trabajo maravilloso de perfeccionarlo, y así va a ser con nosotros, queridos. El Señor tiene para nosotros hermosas bendiciones. Para ti, querido Padre, que estás ahí angustiado por la salvación de tus hijos, no más. Primero consagrémonos nosotros y es Dios quien va a hacer la obra maravillosa. La lección 22, sábado 28 de noviembre, Salomé y la salvación de nuestros hijos. ¡Qué hermoso! Todos están invitados a gozar de este hermoso estudio, de lo que el Señor tiene preparado para ti. Quizás todavía no te has casado, no tienes hijos, o quizás por ahora estás solo. No te sientas así. El Señor dice: con un amor eterno te he amado. Más que una madre, podemos imaginarnos eso. A todas las madres amamos tanto a nuestros hijos. Es un amor tan divino, tan glorioso, pero el Señor ofrece un amor más que una madre y estará pendiente por ti, velando cada paso, instruyéndote en cada momento. Disfrutemos esta lección y sacamos las enseñanzas más hermosas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, manifiéstate, Señor, en este momento. Invocamos tu nombre, Señor, porque sabemos que nos escuchas y que vas a acompañarnos en este hermoso estudio. No nos desampares. Tú sea el maestro, Señor, con esa pedagogía divina tan completa, Señor, una pedagogía de ternura, de amor pleno. Instrúyenos, Señor, a nosotros, muchas veces rebeldes, indómitos, Señor, pero queremos ser transformados. Acógenos, Señor, especialmente queremos pedirte en este momento por nuestros hijos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestro ministerio. Muchas veces hemos descuidado, Señor. Hemos puesto en primer lugar cosas que no tienen valor, Señor, delante de ti. Pero ayúdanos a corregir este camino. Señor, a los padres que estamos apartados de la iglesia, Señor, pero conocemos la bendita verdad. Ayúdanos a retornar, Señor, al camino, ahora que es tiempo.
porque tú nos has de demandar la vida de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de cada padre, ten misericordia de cada hijo, que también, Señor, pueda entender y apreciar el amor y pueda perdonarnos de todas aquellas cosas que hemos errado. Ayúdanos, Señor, acompáñanos, te lo invocamos, porque creemos y confiamos en tu bendito y poderoso nombre. Amén. En este semestre venimos estudiando el libro denominado Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Y aquí nosotros encontramos 26 hermosas lecciones que venimos desarrollando sábado a sábado. Amigos y hermanos, soy José Rentería y les invito al estudio de la Biblia. Di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese fue el pedido de una discípula de Jesús, que generosamente sirvió con sus bienes en la obra de Cristo, pero que por desconocimiento pensó que a sus hijos les correspondía un lugar privilegiado en el reino de Dios. Quizás era una mujer ambiciosa, pero de hecho que ella quería lo mejor para sus hijos. Su nombre es Salomé. El título de la lección es Salomé y la salvación de nuestros hijos. Salomé significa feliz o paz. La lección tiene dos puntos interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice solicitud por favor especial. ¿Cuál fue ese favor que Salomé pidió al Señor Jesucristo? Y el segundo punto dice el esfuerzo misionero de Salomé. ¿De qué se trataba el esfuerzo de Salomé en la obra misionera del Señor Jesús? La pregunta número 1 dice, ¿basada en qué textos bíblicos la tradición considera que la esposa de Zebedeo se llamaba Salomé? Y la interrogante 2 dice, ¿quiénes eran sus hijos y cuál era el negocio de la familia? Mateo capítulo 27 versículo 56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y Marcos dice en el capítulo 15, versículo 40, algunas mujeres estaban mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Y Mateo 4:21 dice, un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y lo siguieron. Hermanos, para poder comprender nosotros y poder dar respuesta a la primera interrogante, vayamos a ver este cuadro. Mira, la Biblia te fundamenta dos versículos para que tú puedas determinar que Salomé era la esposa de Zebedeo. Fíjate que en el cuadro de color azul, la Biblia nos dice María, madre de Santiago y de José. Ellas estaban observando la crucifixión de Cristo. Ellas eran testigo allí. Y lo mismo te dice Marcos en el capítulo 15, versículo 40. Allí dice María, la madre de Santiago el menor y de José. Observa que estos dos versículos dicen lo mismo. Ahora, fíjate en el cuadro de color rojito. Hay dos cuadritos de color rojo allí. Mientras que Mateo 27:56 dice que María, la madre de Santiago y de José, estaban juntamente con la madre de los hijos de Zebedeo, Marcos 15:40 nos dice que estas mujeres estaban conjuntamente con Salomé. Entonces, tú puedes determinar aquí que Salomé era la esposa de Zebedeo. Y esta mujer fue la que testificó también acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, su esposo Zebedeo tenía su propia barca, entonces era pescador, y su posición económica era buena. Así que Salomé pertenecía al grupo de mujeres que sostenían el ministerio de Cristo con sus propios recursos. En el relato de la pasión de Cristo, como ya lo dijimos, encontramos que Salomé y otras mujeres estaban mirando de lejos la muerte del Señor Jesús. Tal y como lo dice Mateo
en su capítulo 27, versículo 55 y 56. Y ella también aparece entre las primeras testigos de la resurrección del Señor, tal como lo dice Marcos, en su capítulo 16, versículos del 1 al 8. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Basada en qué textos bíblicos la tradición considera que la esposa de Zebedeo se llamaba Salomé? Está fundamentada en los evangelios según San Mateo y según San Marcos. ¿Quiénes eran sus hijos y cuál era el negocio de la familia? Sus hijos se llamaban Santiago y Juan, y el negocio era la pesca. Pregunta número 2. El título dice: solicitud por favor especial. Como cualquier madre que desea lo mejor para sus hijos, ¿qué le pidió Salomé a Cristo con respecto a sus hijos? ¿Cuál fue la respuesta profética de Jesucristo? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21? Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Y él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué nos dice Marcos capítulo 10, versículo 37 al 39? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le contestaron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Toda madre quiere lo mejor para sus hijos, pero solo una madre puede hacer tremendo pedido al Señor Jesús. Salomé le dijo a Cristo: di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero ¿por qué pidió esto? Mira, en el libro de San Mateo capítulo 19, versículo 28, señala que Cristo en una oportunidad dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Salomé lo que pedía era que sus hijos fueran los jefes de los jueces del reino de Cristo. Ella pensaba en un reino terrenal, pero el Señor les estaba diciendo que en su vida cotidiana debían tomarlo Él como ejemplo y debían seguir los pasos del Señor. Ahora, Salomé, esposa de Zebedeo, era una madre que creía en el amor y la lealtad de sus hijos hacia el Señor Jesús. Quizá fue por eso que pensó que ellos tenían este derecho, porque ella también contribuía económicamente a la obra del Señor. Pero el libro de San Lucas nos dice que fueron los mismos discípulos los que hicieron el pedido a Jesús. Pero sea cual fuera, de quién lo dijo o quién lo pidió, se ve que se quiso lograr un compromiso o una promesa afirmativa de Cristo, para que posteriormente se sienta comprometido con lo dicho. Y aquí se puede ver que Salomé era una madre que lo daba todo por sus hijos. Ella, consciente de lo que Jesús dijo a los discípulos, y con la mente puesta en la promesa de Mateo 19:28, en la cual el Señor les dice que ellos se sentarán en sus tronos para juzgar al pueblo de Israel, pretende buscar esa recompensa, una recompensa mayor para ellos en el reino mesiánico. Pero este pedido lo hacen, hermanos, luego de que el Señor les compartió el sufrimiento por el cual iba a pasar. Pero quizás Salomé y sus hijos, en su imaginación, veían que aquel reino mesiánico se acercaba. Pero este pedido no le molestó al Señor Jesús. Quizás habrá despertado la molestia en los demás discípulos. Es por eso que el Señor les dice: no sabéis lo que pedís.
Sin embargo, el Señor también les hace unas preguntas, que al final resultarían una profecía. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?, preguntó el Señor. Y ellos, con un entusiasmo total y con total seguridad humana, dijeron: por supuesto que podemos, Señor. Pero el Señor Jesús, sabiendo que ellos pensaban que la copa que Él decía era una copa de oro y que el bautismo era un bautismo en agua, como ellos lo habían presenciado, les dijo: a la verdad, de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Aquí Cristo no se refería a la copa ni al bautismo físico, sino a lo que Él sufriría para salvarnos del pecado. Por lo tanto, esas promesas anunciadas por Jesús solo se hacían realidad a través de la copa de su sacrificio en la cruz. Así como lo dice el libro de Mateo capítulo 20, versículo 22. Entonces, Salomé y sus hijos tenían que entender que la posición solicitada no se podía adquirir por influencias humanas, sino que era una prerrogativa del Padre, tal como lo dice Mateo capítulo 20, versículo 23. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Como cualquier madre que desea lo mejor para sus hijos, ¿qué le pidió Salomé a Cristo con respecto a sus hijos? Ella le pidió a Jesús que sus hijos se sentaran en el trono junto a él. ¿Cuál fue la respuesta profética de Jesucristo? La respuesta es que ellos también sufrirían aflicción y muerte. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la copa de aflicción que Jesús bebió? ¿Cuál fue el bautismo de aflicción que sufrieron los hijos de Salomé? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 26, versículo 36 y 39? Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allí a orar. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: por ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos, en un lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Allí pasó Jesús su mayor prueba, y esa prueba era la copa de aflicción que tenía que beber. El Señor era consciente de lo que debía hacer en las próximas horas. Y eso era según el plan de Dios, hermanos. Él debía entregarse a sí mismo para morir en la cruz, con el fin de salvar a la humanidad. Pero aquí hay algo que debemos entender. En ese momento, aún el Señor podía dar un paso al costado. Él podía dar un paso atrás. Por eso Jesús estaba en angustia. Él estaba en aflicción en esos momentos. Estaba a punto de tener su mayor tentación. Y es allí donde pide oración a sus discípulos. El Señor Jesucristo se enfrentaba a la lucha más intensa contra la tentación de no morir. Es que en realidad el Señor, hermanos, no merecía morir. Pero Él se sometió a la obediencia de la voluntad del Padre, hasta la muerte, mis queridos hermanos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú, decía el Señor. Con la muerte de Cristo se abriría la oportunidad para salvar al mundo. Y Él lo sabía perfectamente. Pero al final de la lucha interna, se decidió
a la obediencia máxima a nuestro Padre Celestial. Y así como Cristo vivió la copa de aflicción, sus apóstoles también la bebieron. Tanto Santiago como Juan participaron con Cristo en el sufrimiento. Ese sufrimiento que había sido predicho por el Señor Jesús. La palabra de Dios dice que Santiago fue asesinado a espada por orden del rey Herodes. Su muerte fue una muerte de mártir de Dios. Mientras que Juan, el discípulo amado de Jesús, sufrió con los trabajos forzados. Él sufrió persecuciones, tribulaciones, inclusive por mucho más tiempo que los demás discípulos. Fue el discípulo de Jesús, quien escribió el libro del Apocalipsis. Fue este apóstol quien estuvo en la isla de Patmos. El apóstol Juan murió, mis hermanos, a una avanzada edad. Fue el último de los apóstoles en morir. Entonces, a esa copa y a ese bautismo era que Jesús se refería cuando ellos le hicieron el pedido de sentarse junto con Jesús. Y por eso Jesús le decía: a la verdad de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Ellos vivieron la copa de la aflicción y se bautizaron para hacer la voluntad de Dios, y fueron aborrecidos, fueron perseguidos y muertos por causa de Jesús. Tal y como lo señala el libro de Mateo capítulo 10 versículo 22. Además de ello, estos discípulos nos enseñaron la paciencia en la tribulación y en Cristo Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la copa de aflicción que Jesús bebió? La amargura de nuestros pecados y su muerte en la cruz. ¿Cuál fue el bautismo de aflicción que sufrieron los hijos de Salomé? Santiago fue muerto a espada por el rey Herodes. Y Juan vivió vituperios, persecuciones, trabajos forzados. Eso sería, hermanos, nuestra respuesta. Pregunta número 4. El título dice: el esfuerzo misionero de Salomé. ¿A qué grupo misionero de mujeres cercano a Jesús pertenecía Salomé? ¿Dónde la hallamos en el día de la resurrección? ¿Qué nos dice Marcos capítulo 15 versículo 41? En Galilea estas mujeres lo habían seguido y servido. Muchas otras mujeres que con él habían subido a Jerusalén estaban también allí. Marcos capítulo 16 versículos 1 y 5, ¿qué nos dice? Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, casi todos los apóstoles lo dejaron solo. Pero es importante anotar la infidelidad, la falta de valentía de la mayoría de los discípulos en estos momentos tan difíciles del Señor Jesús. No así fue el caso de Salomé, tampoco de las otras mujeres que demuestran lo contrario. Solo se observa la presencia del apóstol Juan, o el apóstol amado, como lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, se observa un enorme contraste aquí. Ellas estuvieron mirando este momento tan difícil en la cual el Señor es burlado y es brutalizado. Pero es que el Señor Jesús sabe que tanto Salomé como las otras mujeres no lo han abandonado y están allí presentes. Y su presencia dice mucho de su amor y de su fidelidad con Cristo. Las mujeres saben que no pueden rescatarlo, pero saben que sí pueden estar con él en su momento más difícil. Casi todos lo abandonaron, pero Salomé y las demás mujeres pertenecen fieles hasta el final. Salomé sabía que sus acciones estaban afectadas por su experiencia religiosa, pero ella comprendió el ministerio de la piedad, porque se dio cuenta que su experiencia religiosa estaba fundamentada en Dios, como lo dice la hermana Elena G. de Guay en su nota textual de la lección.
Entonces, mis hermanos, el testimonio de Salomé y de las otras mujeres es extraordinario. Pero hay algo que tú tienes que tener en cuenta aquí. La ley judía no reconocía el testimonio de ninguna mujer, pero ellas serían testigos de la crucifixión, del entierro y de la resurrección del Señor Jesucristo. Además, es interesante conocer el versículo 16, capítulo 1 al 5 del Evangelio según San Marcos, en donde encontramos que Salomé y las demás mujeres guardaban fidelidad a la ley de Dios. A pesar de que Cristo había muerto, ellas no dejaron de realizar el día de preparación, que es el día previo al día de reposo, es decir, al día sábado. Ellas guardaron el día santo del Señor, es decir, que cumplieron con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La muerte de Cristo no significó para ellas la transgresión de la ley, sino que fieles al testimonio y la fe de Jesús, confirmaron el mandato de Dios y su cumplimiento fue genuino, hermanos. Salomé fue una de las mujeres que observaron muy de cerca al joven que estaba sentado al interior del sepulcro y al lado derecho de donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús, que estaba vestido con ropa blanca y además era larga, dice la palabra de Dios. Fue ese el testimonio que ellas dieron a los discípulos luego de este acontecimiento, cuando ellas escucharon decir: ¿por qué buscan al Señor? Él ha resucitado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿A qué grupo misionero de mujeres cercano a Jesús pertenecía Salomé? Ella pertenecía al grupo misionero de Galilea, al ministerio del Señor Jesús. ¿Dónde la hallamos en el día de la resurrección? En el sepulcro junto a otras mujeres. Pregunta número 5. La pregunta 5 tiene por título El esfuerzo misionero de Salomé. Aunque los hijos de Salomé llevaban el apodo de hijos de Boanerges o hijos del trueno, ¿dónde aparecen sus nombres gracias a la obra de Dios en sus vidas y el cambio de carácter? ¿Qué lugar ocupan los hijos de Salomé hoy en la iglesia de Dios? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14? La muralla de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, ¿qué nos dice? Así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos, con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La Biblia enseña en Marcos capítulo 3, versículo 17, que Jesús llama a 12 hombres para que se conviertan en sus discípulos o apóstoles. Entre ellos están Santiago y Juan. Ambos son hijos de Zebedeo. A ellos apellidó Boanerges, que significa hijo del trueno. Pero te preguntarás, ¿por qué son apodados hijos del trueno? Aquí debemos, hermanos, plantearnos dos interrogantes. ¿Se les dice hijos del trueno por el carácter de los mismos jóvenes apóstoles? ¿O se les dice hijos del trueno por el carácter de su padre Zebedeo? ¿O es que a Zebedeo le llamaban trueno? La Biblia no explica eso. Ahora, imagínate cómo es un trueno. Un trueno es explosivo, es rudo, que a través del impacto produce candela y muchas veces bota rayos, ¿no es cierto? Es de ruido fuertísimo. Y seguramente que esa denominación de trueno tiene una razón. Y esa razón debe haber sido por el carácter fuerte, carácter temperamental que poseían estos discípulos, o tal vez su padre. Quizás eran personas rudas, agresivas, confrontacionales. Quizás eran hasta insensibles. Eso no lo sabemos, no lo podemos comprobar. Pero más allá de esta respuesta, de si fue por el carácter del padre o de los hijos,
que se le dio el apodo del Hijo del Trueno, tenemos algo importante que estudiar para poder llegar a una respuesta. La probabilidad es que esta denominación se haya dado por el carácter de los discípulos de Cristo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en una oportunidad el Señor Jesús envió a sus mensajeros a una aldea. Esto fue en Samaria, para hacer los preparativos para recibir al Señor Jesús en este pueblo. Pero estos ciudadanos, estos pobladores, se negaron a hacerlo. Entonces Santiago y Juan pidieron al Señor que mandara que descienda fuego del cielo para consumirlos. Así lo dice Lucas capítulo 9, versículo 54. Entonces se observa que estos apóstoles eran de carácter fuerte, pero que finalmente fueron reprendidos por el Señor Jesús. Ahora pregúntate, ¿será que fueron ellos los que obligaron a Salomé a pedirle a Jesús el beneficio de estar uno a la derecha y el otro a la izquierda del trono del Señor? Pero Dios convirtió en muy buenas personas a estos jóvenes apóstoles. Como te repito, Santiago fue mártir por la causa del Señor Jesús, y Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Entonces nuestro Señor transformó ese carácter. El apóstol Juan, además de escribir el Apocalipsis, también escribió el Evangelio según San Juan, así como también las epístolas 1, 2 y 3 de Juan. Sus nombres están escritos en el fundamento de las murallas de la ciudad, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y así como a ellos Dios los hizo buenas personas, hoy también puede hacer lo mismo con nosotros. Lo único que debemos hacer es postrarnos de rodillas ante el Señor y entregarle nuestro corazón. Ahora, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 21, Pablo dice que todas las personas que hemos venido al Señor Jesucristo ya no somos extranjeros ni forasteros. Es decir, que ya no estamos lejos del Señor, sino que ahora somos conciudadanos de los santos. Es decir, que al estar con Cristo, somos una sola familia. La ciudadanía de nosotros, los que hemos venido al Señor Jesús, ha cambiado. Ahora nos encontramos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, en la cual tenemos su protección y muchos privilegios. También dice Pablo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es que ellos fueron el cimiento para que la iglesia primitiva construya su doctrina sobre la base de los apóstoles, tal como le enseña el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 42, que dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Además, Cristo es la piedra y el fundamento principal. Con él todo crece, todo se coordina para ser un santo templo en el Señor. Así lo confirma Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? Aunque los hijos de Salomé llevaban el apodo de hijos de Boanerges, hijos del trueno, ¿dónde aparecen sus nombres gracias a la obra de Dios en sus vidas y el cambio de carácter? En los fundamentos de la ciudad, hermanos. ¿Qué lugar ocupan los hijos de Salomé hoy en la iglesia de Dios? Son los pilares de la iglesia de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué palabra nos podemos imaginar que repitió Salomé a sus hijos? ¿Cuál es la promesa de Dios para todos los padres que educan a sus hijos en el camino de Dios con esta mujer? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1, que nos dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 6 versículo 20 al 22 dice: guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando
Cuando duermas te guardarán y te hablarán cuando despiertes. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: Adiestra al niño en el camino que debe seguir. Aunque sea anciano, no se apartará de él. La importancia del aliento es vital en una persona. El amor de los padres siempre se debe caracterizar por alentar a sus hijos. Fue eso lo que hizo Salomé. Ella sabía que sus hijos necesitarían palabras de aliento para estimular su valor. Ella sabía que sus hijos necesitaban fortaleza y resistencia para cumplir con el mandato de Dios. Es que Salomé era una persona misionera en el más alto sentido de la palabra. Y ella constantemente instruía a sus jóvenes hijos. Imagínate las palabras de aliento de Salomé, hermanos. Sean fuertes, hijos míos. No desmayen, sigan adelante. Nunca se sientan superiores a los demás. Esfuércese en la gracia del Señor Jesucristo. Esas palabras ella habrá podido decir a sus hijos. Y aquí también es ver la relevancia del consejo del sabio rey Salomón, en la cual los hijos deben aceptar las enseñanzas de los padres. Ustedes, hermanos, que son jóvenes aún, yo como padre te aconsejo que los escuches a tus progenitores. Ellos nunca te harán daño. Al contrario, ellos buscarán lo mejor para ti. Un padre nunca hará una crítica que destruya tu corazón. Puede que esté equivocado en algún momento, pero ten en cuenta que no lo hace por maldad, sino quizá por desconocimiento. Recuerda que no hay nadie perfecto en esta vida. Ahora, cuando los padres viven con Cristo, sus consejos irán más allá de unas simples palabras, sino que esos consejos van acompañados de muchas bendiciones de Dios. Acuérdate siempre, nuestros padres son la base de nuestra vida en Cristo. Por lo tanto, no deje la enseñanza de tu madre, como lo dice el proverbio. Salomé guió el paso de sus hijos en sus vidas, y ellos respondieron a esas enseñanzas. Ahora, el libre albedrío no exime educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. El educar a un niño significa que desde su infancia debe conocer el camino recto del Señor, para que cuando sea adulto no tome caminos equivocados. Esa enseñanza debe ser en obediencia al Señor Jesús. Honestidad, prudencia, humildad. Entonces, cuando lo adiestres en estas virtudes y cuando le lleguen las tentaciones, estará muy fuerte espiritualmente. Y eso le permitirá seguir firmemente en el camino del Señor. Salomé instruyó a sus hijos en el camino correcto, y ellos fueron almas para el Señor Jesús. Y las promesas que Dios nos deja es el mismo Cristo Jesús, hermanos. Tal como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué palabra nos podemos imaginar que repitió Salomé a sus hijos? Adelante, hijos, esfuércense en la gracia de Jesús. ¿Cuál es la promesa de Dios para todos los padres que educan a sus hijos en el camino de Dios como esta mujer? Muchas bendiciones, alegría, paz, gozo. Esa es nuestra respuesta, hermanos. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el mayor gozo de Salomé y Zebedeo? ¿De qué manera Salomé representa a Jesús? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 22 al 25? Oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo. El que engendra sabio se gozará con él.
Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16 dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida. Tus murallas están siempre ante mí. Para dar respuesta a estas interrogantes, diremos que el ser padre es un privilegio. Mira, Dios es también padre. Y él mismo dice que aquel que engendra un hijo es padre. Y Zebedeo fue un padre que engendró a estos apóstoles. Pero claro que cuando nacen los hijos, se inicia un proceso de educación, que es la base del futuro de los hijos. Y aquí se desprende un rol maternal, que fue el rol de Salomé. Ella instruyó a sus hijos en el amor de Dios. Imagínate el gozo que sintieron tanto Zebedeo como Salomé al ver a sus hijos discípulos de Jesús. Esa es la mejor bendición que tuvieron estos padres. Y usted, hermano, y usted, hermana, ¿no sentiría gozo cuando ve a uno de sus hijos predicar la palabra del Señor? Claro que se sentiría feliz. Ahora, Dios es nuestro Padre Creador, pero también tenemos nuestros padres terrenales, tal como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia, dice la palabra de Dios. El hecho de educar a nuestros hijos es un privilegio. Y este deber lo conocía perfectamente Zebedeo y Salomé, sobre todo al enseñarles a valorar la verdad, la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuál es el fin de la enseñanza? El fin de la enseñanza es que nuestros hijos sean justos, tal como lo dice el versículo. Hermanos, aunque a veces se nos sea difícil creerlos, nuestros hijos no son justos por naturaleza. Recuerda que engendramos hijos pecadores, caídos en pecados. Pero el Señor nos ha hecho sus instrumentos para salvación de ellos. Educarlos en absoluta dependencia de Él, es decir, enderezar lo torcido. O dicho en otras palabras, reparar lo que Adán destruyó con el pecado y cumplir la misión de Cristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16, es una gran verdad. Las madres nunca se olvidan de sus hijos, y Salomé fue un ejemplo de ello. Pero en la actualidad existe una gran verdad también, hermanos. Existen muchos padres que engendran hijos y se olvidan de ellos. Varones y mujeres son las que por satisfacer sus deseos sexuales engendran hijos, y que luego del embarazo los varones obligan a las mujeres al aborto. Pero cuando estas almas lean la palabra de Dios y se den cuenta de este pecado, muchas de ellas se arrepentirán y pedirán perdón a Dios. Hay otros padres que engendran hijos pero no lo reconocen y ni siquiera les dan para su alimentación. Ellos también, hermanos, son llamados al arrepentimiento. Es que el Señor no se olvida de nadie, hermanos. Mucho menos se olvida de estas criaturas, de estas pequeñas almas que son indefensas. Por eso dice que aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida, dice. Es que Dios tiene los libros de memoria que hacen que Él nunca se olvide de sus hijos, que están bajo su cuidado, porque el amor de Dios es un amor infinito, hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál fue el mayor gozo de Salomé y Zebedeo? Ver a sus hijos vivir en el camino de Dios. ¿De qué manera Salomé representa a Jesús? Ella no se olvidó de sus hijos. Hermanos, ¿qué diremos al resumir la lección? Una de las labores de una madre es la de enseñar a sus hijos y buscar lo mejor para ellos,
Y Salomé así lo hizo. Ella no entendía el reino que el Señor Jesús estaba enseñando. Ella pensaba que ese reino era terrenal. Es por eso que se atrevió a pedirle al Señor que sus hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el Señor no se refería a ese reino terrenal que Salomé pensaba, sino que el Señor Jesucristo se refería a un reino celestial. Ahora es de entender aquí que cuando el Señor le pregunta a Juan y a Santiago si están dispuestos a beber de su copa y ser bautizados con su bautismo, se refería a que ellos deberían tomarlo a Él como ejemplo y a seguir sus pasos, porque a la verdad el Señor Jesús, en lugar de un trono terrenal, tendría una cruz y 2 malhechores como compañeros, cada uno a un lado de la cruz. Eso significaba que los apóstoles también participarían del sufrimiento. Salomé fue ejemplar en el tema de la misión evangelística del Señor Jesús. Ella, conjuntamente con otras mujeres, viajaban constantemente acompañando al Señor Jesús en su ministerio. Además de ello, estuvieron presentes en el momento más difícil de su vida. Ella fue una de las mujeres que vio al ángel cubierto con ropa blanca que estaba sentado al lado derecho de la tumba del Señor. Ella es un ejemplo, hermanos, para nosotros de cómo debemos obedecer los mandatos de Dios. Ella guardó el sábado, el día santo del Señor. Y fue esta mujer que alentaba constantemente a sus hijos para que cumplieran el deber encomendado por el Señor, para que cumplieran el mandato de Dios. Hoy es ejemplo para todas las madres y también para todos nosotros de cómo debemos guardar fidelidad a Dios. Es ejemplo de cómo instruir a nuestros hijos a cumplir con el mandato de Dios. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos y darles valor, enseñarles a guardar el día sábado. Finalmente, ella tuvo gozo de haber criado hijos para la gloria de Dios. Y estos discípulos, a pesar de haber sido considerados como hijos del trueno, fueron transformados por Dios en hijos buenos. Hoy también nosotros podemos ser buenos padres y mejores hijos. Hoy podemos ser transformados por Dios. Lo único que debemos hacer es venir al Señor Jesucristo y arrepentirnos de todos nuestros pecados y seguir sus pasos. Entonces también seremos fieles discípulos de Dios, como lo fueron estos apóstoles. Hermanos, continuemos con la búsqueda de almas para el reino de Dios. Cumplamos este mandato que Él nos ha dado y pronto tendremos las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy agradecidos a cada uno de ustedes por vuestra atención. El Señor premia esta dedicación, este tiempo, esta inversión eterna que están haciendo. Los queremos mucho. Sentimos que ustedes también, al igual que nosotros, nos unimos para crecer. Y ese es el destino que el Señor ha preparado, que vayamos creciendo poco a poco según el conocimiento y la testificación de su palabra. Desde este enfoque nosotros queremos, queridos hermanos, querida iglesia, a convocarlos, a animarlos que abran los templos. Es momento de predicar de una manera intensiva porque todavía queda el tiempo para poder manifestar al mundo que sus hijos siguen las pisadas del maestro andante, del maestro que no desperdició ni una oportunidad para predicar el evangelio. Para él las dificultades, los conflictos se tornaban una oportunidad. Hemos vivido un tiempo que para nosotros ha sido un ensayo de fe. Y es ahora el momento cuando nosotros tenemos que ponernos en acción. Nosotros vamos a terminar la obra
encomendada, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Congregaos, queridos, animados a los hermanos, especialmente a los ancianos, a los que viven solos. No lo dejen así, que sienta ese calor de hermandad, de iglesia, ese espíritu de unidad. Dios tiene un gran plan con nosotros. Estamos muy complacidos recibir los informes de las iglesias que ya están abriendo sus puertas, de las iglesias que quizás la restricción es grande, pero están congregándose en lugares apartados, como nosotros también lo hemos hecho, en las alturas, en un cerrito donde nadie nos podía poner una restricción. Hemos cantado a voz en cuello. Y también hemos predicado a las personas. Busquemos métodos, estrategias, pero no nos quedemos paralizados, no nos quedemos contemplativos, no nos quedemos inactivos. Tenemos que ser actuantes y no pacientes. Que Dios te bendiga grandemente. A nuestros queridos padres, continuemos en esta lucha, orando. Aparentemente parece que nuestra oración no tiene respuesta y que a veces nuestros hijos no pueden responder al llamado. No es así. El Señor nunca deja un corazón que ha depositado su esperanza en sus pies, como decía la lección, sin respuesta. El Señor va a responder. Siempre Él es un Dios consolador y tiene la mejor respuesta de salvación y felicidad verdadera. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios los cuide, que Dios prospere su trabajo y sobre todo que abra su boca de ustedes para poder anunciar de un Cristo que viene pronto. En el precioso nombre de Cristo Jesús vamos a hacer la oración. Gracias, Padre mío, Señor, hemos sentido tu presencia en esta lección, manifestándote a cada uno de nosotros, enseñándonos de manera personalizada, Señor, dándonos los mejores métodos de enseñanza, porque nosotros te necesitamos. Cambia nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a tener ese método eficaz para poder conquistar a nuestros hijos, nuestros primeros también discípulos, Señor. Padre mío, ten misericordia de nuestros errores como Padre. Ayúdanos, Señor, a poder enmendarlos y no permitas que nuestra fe decaiga, Señor. Bendice a todos, Señor, especialmente a los padres que atraviesan por grandes pruebas en este momento, con los hijos que no quieren escuchar, con los hijos que están de repente sumidos en las drogas, en el alcohol, Señor, en la pornografía. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Apiádate, Padre mío, y vuélvelos a tu redil, Padre Santo. Aquellos padres que, Señor, todavía no han hecho su decisión de seguirte, Padre mío, pero están escuchando la lección y meditando que es tiempo ya. Decide, Señor. Ayúdales, Padre mío, para que ellos tomen, Señor, esta bendita decisión de vida y de una vez por todas se unan a la fila, Señor, de los salvos, Señor. Ten misericordia de todo tu pueblo. Dejamos nuestras vidas en tus benditas manos y hágase conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.